Hola nuevamente, estimados alumnos de la Secundaria 79 República de Chile. Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, les explicaremos en el siguiente video las actividades a desarrollar en el proyecto titulado ¿De qué te servimos tu cóctel de polietileno?, que es el proyecto formativo número 4 para tercer grado. En este proyecto abarcamos las generalidades del petróleo, tema que se nos abarca dentro de las actividades del programa de estudio de ciencias. Para ello es importante mencionar las características generales del petróleo. Por eso en la parte introductoria te mostramos el contenido que vas a observar, además de las herramientas y recursos que te vamos a proporcionar. El principal tema es, ¿puedo dejar de utilizar los derivados de petróleo y sustituirlos por otros compuestos? Y se dividen los subtemas, derivados y diferentes usos del petróleo y cómo se sintetiza el material elástico. Has de recordar que dentro del proyecto hay diversas actividades. La primera de ellas es la lectura introductoria acerca del tema. En este caso te proponemos una lectura rápida con respecto a los usos que se le dan al petróleo, ¿no? Te pedimos que lo leas con detenimiento para que con esta información puedas apoyarte y con base a los recursos que te proponemos hacer una investigación más completa para desarrollar las actividades. Es importante que aquí podamos distinguir la característica que es un polietileno. Un polietileno en general es un plástico. Podemos decirlo de esta manera muy concreta. Aunque el polietileno viene derivado de la familia de los plásticos. Y un plástico en general es un polímero, ¿no? Es un polímero, es una cadena de sustancias que se unen a través de diversos procesos. Dependiendo de las características que deseamos, podemos obtener diversos tipos de plástico. Uno de ellos es la forma más simple del plástico que, por ejemplo, vas a utilizar en las bolsas en las que contienes tus cosas. Es importante que leamos esta parte introductoria. Nosotros proponemos para las actividades que revisemos un par de videos acerca del petróleo y sobre cómo se utiliza. Aquí tenemos la parte del video y el uso de los derivados del petróleo. Son lecturas rápidas para que puedas contextualizar lo que se te va a pedir a continuación. Ahora, nosotros te proponemos que hagas una investigación del contexto que te rodeas en tu casa inmediatamente, no sino por las páginas que te proponemos y preguntas a tus familiares sobre el contenido de la basura en la cuestión de plásticos que se maneja, ¿no? Obviamente, por las condiciones que conocemos perfectamente, no es tan fácil salir de casa, pero en su momento habrás dado cuenta de las cuestiones de desecho de los plásticos como hacen, de manera incorrecta, que hay que decirlo, ¿no? Por eso siempre se nos han propuesto hacer diversas clasificaciones de los desechos, sobre todo de los plásticos, que su principal característica de uno de los efectos al daño al ambiente es que no se puede degradar, sino por lo menos en 1 millar de años. Que en la actualidad empiezan a fabricarse plásticos biodegradables, pero su producción es muy escasa y sobre todo en cuestión de costo-beneficio es más costoso. Por eso se sigue utilizando y como sabrás en la Ciudad de México ya hay leyes que restringen el uso de bolsas y materiales de plástico. Ahora bien, en este proyecto, en su primera parte te pedimos que elabores un plan que pueda hacerse de observación. ¿No? Puedes anotar lo que tú quieras en este pequeño bosquejo del plan, que sería la primera actividad. Hacer el análisis de la basura en cómo se maneja dentro de tu casa y en otras zonas, localidades que tú hayas observado. Para eso te propondremos también que si también se te dificulta, analices esta imagen que te damos, ¿no? Sobre cómo, ya has de recordar al ver estas imágenes, y cómo se desechan este tipo de productos plásticos, que a veces se hace de manera indistinta. Una vez que ya hayas checado cómo se hace este desecho, te pedimos que concretemos esta observación mediante la resolución de estas preguntas, que incluyen el tipo de plástico en sus ejemplos simplemente. Todavía no estamos en la parte de especificar el nombre de la clasificación de los plásticos. Sencillamente bolsas, botellas, recipientes, que se utilizan. Aquí te pedimos que concretes
la información que se te había pedido realizar en la primera parte. Una vez que hayamos contestado en tu cuaderno estas preguntas de la actividad número 3, que es la parte que te solicitamos que ahora sí hagas una organización apoyándote del siguiente cuadro de lo que nosotros te pedimos que investigaras. Ajá. Aquí hacemos la numeración del 1 al 2, pero no se te olvide que obviamente por cuestión de espacio este cuadro lo tienes que copiar en tu cuaderno y vas a solucionar hasta las 5 necesidades. Ajá. Y eso es importante que completes este cuadro. Que si te das cuenta es un cuadro accesible que nos pide ubicar en 3 lugares en concreto el manejo de los desechos plásticos, que es en la casa, en la escuela y el comercio. Recordarás que en la escuela había botes, ajá, en donde se colocaban esta parte. Y hubo inclusive campañas de reciclaje. ¿Te recordarás cuáles eran los criterios de ese reciclaje? Ok. Entonces, aquí sí podrías contestar con esta información esta parte del cuadro. Finalmente, para esta primera parte, te pedimos que colabores con tu familia y que busquemos una forma alternativa. ¿Te acuerdas del tema de metales? Pues también esta es la parte de la conciencia química. De acuerdo a las características, ¿qué tipo de uso alternativo puedes darle, ajá, a los desechos que en cierto punto se podría de considerar algún recipiente o algún material plástico? Ajá. ¿Cuál sería esta parte? Y también esta situación de cómo disminuir el uso de estos materiales plásticos. Acá volvemos a esta parte de la información en general. ¿Cuáles serían estas situaciones en las que nosotros podríamos utilizar los tipos de materiales plásticos de acuerdo a las necesidades? ¿Cómo podríamos utilizar materiales alternativos? Por ejemplo, en este caso tenemos las botellas de PET, que son, satisfacen la necesidad más obvia, que es envasar y transportar bebidas como refresco, como agua, líquidos. ¿Cuál sería la alternativa que pues, nosotros propondríamos de acuerdo a una investigación, inclusive hasta de usos de sentido común, para poder sustituir el uso? En este caso, las botellas de PET podrían ser sustituidas por productos en lata o envases de tipo Tetra Pak, que obviamente el papel tiene una capacidad de biodegradación mucho más fácil. ¿Ok? Entonces te pedimos que con base a esta parte podríamos nosotros hacer una propuesta. De acuerdo a lo que has escuchado y lo que podrías investigar en Internet. El siguiente apartado es cómo se sintetiza el material elástico. Ajá. Aquí nos vamos a meter un poquito al concepto de polímero. ¿No? Que les recordamos que un polímero es una sustancia conformada como si fuera una cadena de diversas unidades, las cuales le dan ciertas propiedades. En este caso de los plásticos, podría darle la elasticidad que nosotros conocemos, dar la rigidez, inclusive en algunos procesos se podría darle a este tipo de plásticos la capacidad de ser resistentes al calor o conservar en la temperatura. Ajá. Depende del tipo de proceso, este polímero puede ser tratado de esta manera. Por eso te solicitamos que tú leas esta información introductoria. Además, que revisemos los materiales para nosotros tener en concreción en la cuestión del manejo de los materiales plásticos. Ajá. En la cuestión del uso de los principales, aquí demostramos las características en esta página de la clasificación de ellos. Te darás cuenta que en la parte de abajo, principalmente, los plásticos de acuerdo a sus características están catalogados con diversos códigos. Entonces, identifica estos códigos en los plásticos que tú utilizas de manera común. Para poder nosotros trabajar después la actividad que sigue. Aquí solamente te pedimos que concretemos en 2 tipos de plásticos. Los termoplásticos, que por la palabra termo tiene que ver con el significado de calor, ajá, que pueden ser y se les puede aplicar calor, pueden sufrir deformaciones. Ajá. Ya esta parte de los termoestables, que aunque se aplique cierta temperatura, no se deforma. Entonces aquí
de acuerdo a esta parte y a la página que te acabo de mostrar, qué tipo de plásticos son los que utilizas principalmente en tu vida cotidiana. Ahora bien, de acuerdo con esta parte, te pedimos que hagas una pequeña investigación reforzando a lo que te mostré de esta página. Vamos a ver los tipos de plásticos que nosotros podemos utilizar. Aquí, pues obviamente, te pedimos que complementes este cuadro y colocando el tipo de plástico a que se refiere. En este caso tenemos los tubos de PVC, los famosos tubos de PVC. Son los tubos de color blanco. Por eso te pedimos que coloques el dibujo o la ilustración. Ajá. Y que nos digas el nombre y la abreviatura que corresponde. Y que nos indique si es un termoplástico o un termoestable. ¿No? Aquí te colocamos algunos ejemplos. Si tú quieres ampliar esta información, adelante. Son todos los tipos de plástico que podríamos nosotros ocupar. Siguiendo con esta parte, te pedimos que investigues acerca de las ventajas y desventajas de utilizar los productos plásticos, como te mostramos en esta página. Que es importante que, aunque sean muy obvios, hay cuestiones mucho más concretas y teóricas por las cuales es complicado y que no se maneje correctamente el hecho de que se desechen este tipo de materiales. Para concretar, nuevamente te pedimos que nos digas los nombres de cada uno de los plásticos de acuerdo a su abreviatura. ¿No? Por ejemplo, aquí ya tenemos el PVC, que es el que teníamos aquí. ¿Ok? Es el tipo de... Si te das cuenta, la mayoría de los plásticos empiezan con la palabra P. Ajá. Porque su abreviatura inicial es poli. Ajá. En cuestiones de sustancias orgánicas derivados de petróleo, cuando nosotros veamos la primera, el prefijo poli, tendríamos necesariamente referirnos a un plástico, a un polímero. Y aquí te pedimos que investiguemos las desventajas y desventajas, perdón, de los plásticos. Para concluir este proyecto, te pedimos que revises la siguiente página de internet para que nosotros veamos cómo se sintetiza un material elástico en la cuestión de sus propiedades. Es una pequeña práctica que te pedimos que hagas con materiales muy sencillos, con agua, con un palillo y con un cordón, para explicar la mecánica de cómo se fabrica un plástico. ¿Okay? Recuerda que tienes dos opciones. Si por alguna circunstancia este pequeño ejercicio no puedes llevarlo a cabo, te pedimos que realices, que veas el video y que de ahí, como lo hemos hecho en otros proyectos y en otras fichas, escribas la parte de tu reporte, incluyendo el título, propósito, materiales, procedimiento ilustrado, las observaciones, los resultados y una conclusión. En esta parte, al final te solicitamos que anexes la parte de las evidencias fotográficas. Si en algún punto se te dificulta colocar fotografías en tu documento, al momento de enviar la ficha, el proyecto, puedes anexar las fotos. ¿Ajá? Para que nosotros tengamos esta parte. Nosotros queremos que con este proyecto, que en esta ocasión no lo queremos hacer tan extenso, vayamos viendo las pequeñas partes sobre los derivados de petróleo en cuestiones de los polímeros. Y por eso nuestro título de polietileno. Ajá. Porque más adelante hablaremos ya una cuestión un poquito más teórica en cuestión de los derivados de petróleo y algo que se conoce como química orgánica. Bueno, solamente para finalizar, te pedimos que cheques en la cuestión de los indicadores de evaluación cuáles son los productos que nos tienes que entregar. Ajá. Aquí el plan es hacerlo de manera general para que tú tengas la posibilidad de responder las preguntas y concretar el cuadro que te proponemos. Ajá. Y así como las otras actividades son señaladas, ya las puedes tanto hacer directamente en las hojas del proyecto o si no te alcanza el espacio, los puedes copiar en tu cuaderno. Bueno, para cualquier duda o cualquier situación que tengas al realizar este proyecto, te ponemos como siempre a tu disposición los correos que tú ya conoces. Los correos que maneja la maestra Roberta, el correo que maneja tu servidor. Y en el caso de, en la cuestión de los grupos de E y F, el número de WhatsApp.
Bueno, pues deseando que se sigan cuidando, que estén bien y que pues sigamos echándole muchas ganas a esta situación en la que encontramos. Hay muchas cosas que quisiéramos que ya volvieran a la normalidad, pero tendremos que asumir esto y seguir asumiendo esto como un reto. Entonces te pido que no decaigas, que le eches muchas ganas y como siempre estamos a tus órdenes. Por mi parte sería todo en nombre de la Academia de Química, de la maestra Roberta González García y tu servidor, el profesor Eddie González Illescas. Me despido. Estamos a tus órdenes. Hasta luego.